Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Génesis, ayer y hoy. Hoy es feriado nacional y seguramente la gran mayoría no se pregunta por qué y asume que es feriado largo y los que pueden aprovechan para descansar. Y algunos para vacacionar, para hacer viajes. Pero si nos detuviéramos un instante a pensar qué cosa se conmemora hoy, nos encontraríamos con un contrasentido, porque se anticipa la inmortalidad de San Martín, cuando en realidad San Martín murió el 17 de agosto, y se transforma un feriado, una fecha que ya lo era durante mucho tiempo antes, cuando en la Argentina había surgido un pensamiento, una reflexión política nueva, moderna en ese tiempo, porque era un pensamiento político construido con la observancia de la parte espiritual. El nacimiento del peronismo produce una situación que no todos se han detenido a analizar, porque crea una doctrina, una ideología, que hasta ese momento no estaba, porque se peleaban los materialismos dialéctico del marxismo y materialista económico del capitalismo, con una tremenda ausencia espiritual. Es decir, el hombre peleando por el logro exclusivamente de lo material. Y entonces aparece el Perón y dice, el hombre vale por ser hombre, en una escala de valores de captadura espiritual, donde le da al hombre la importancia que le dio el Creador. Y en ese tiempo era feriado, pero no por San Martín, que también era feriado, sino era feriado por una fecha religiosa que se conmemora hoy y que tiene que ver con la asunción de la Virgen, que no hay que confundir con la ascensión, que suena parecido pero es distinto, y que no solamente lo conmemora la Iglesia Católica, sino que la asunción de María, o de la Virgen María, es la creencia de acuerdo con la tradición y doctrina de la propia Iglesia Católica, pero también de la ortodoxa, de la Iglesia ortodoxa tradicional, de la oriental, de denominaciones protestantes como por ejemplo los anglicanos, que también creen en esto. Es decir, gran parte del cristianismo que acepta este día y le da la importancia de la liturgia, y que entonces en aquellos tiempos era feriado en honor y en homenaje a la Asunción. Y claro, el traslado del llamado de la Asunción de la Buenaventura de la Virgen María por los católicos fue definida como un dogma, es decir, el dogma no se discute, se acepta. Y entonces se tomaba como feriado porque el gobierno nacional, tal cual lo marca la Constitución, ejercía el culto católico, apostólico romano. Y después llegó un momento donde una gran presencia de masones logró el objetivo de sacar el feriado de la Virgen, y algún otro inventó que para hacer turismo le agregáramos de vuelta al feriado, pero no en relación a la Virgen, sino a San Martín. Es decir, le cambiamos la fecha del fallecimiento a San Martín como si fuera absolutamente probable hacerlo. Y esto nos muestra en el toma y daca del materialismo, otra vez, la pérdida de los valores en el campo del razonamiento espiritual y en el campo del equilibrio de aquello que venía a instruir Perón, que no era solamente la construcción de una idea política, sino que tenía un basamento basado exclusivamente en la búsqueda del bienestar social y con gran, yo diría, influencia de la doctrina social de la Iglesia y de León XIII, aquel papa de los obreros que apareció en la Iglesia Católica y que también la masonería escondió
en el Vaticano. Ergo, hoy es feriado nacional y algunos pueden estar pensando en homenaje a la Virgen, otros pueden pensar a San Martín, pero lo cierto es que fue un capricho recaudatorio materialista para producir un hecho turístico prolongado que se beneficie justamente a la industria turística como tantos otros feriados que se cambia fechas. Y cuando a uno le cambian las fechas de nacimientos, de fallecimientos, de cuestiones trascendentes de la historia, también se saca de contexto el conocimiento histórico. Y entonces uno empieza por no saber de qué se trata, y cuando uno no conoce de qué se trata, empieza por desconocer, y cuando se desconoce una cosa, no se la puede defender porque no se la conoce, y no se la puede querer porque no se la conoce. Entonces, cada vez que se desconoce algo, se está jugando no solo con la memoria, sino con el traslado de la captación cultural para que un pueblo vaya perdiendo orígenes, referencias, forma de sentir, forma de vivir, en una mecánica que muy pocos utilizan. Y en esa mecánica de los muy pocos, hoy la lucha universal es entre potencias capitalistas. Los chinos son capitalistas, los rusos son capitalistas, los yanquis son capitalistas, y todo el mundo es capitalista. Es decir, el capitalismo ganó una batalla cuya esencia exclusivamente es el materialismo. Y entonces cuando discutimos lo desesperante de la ingratitud capitalista y lo mal que pasan los pueblos que sufren, nos aparece de pronto la necesidad de razonarlo y de preguntarnos el por qué. Y el por qué es eso. Porque después de la Segunda Guerra Mundial, los que ganaron se debatieron para finalmente llegar al mismo camino, el poder imperial. Cada uno de los que participaron en contra del eje, que participaban en los que se llamaron los aliados, después salieron a disputar el poder. Y entonces no hay diferencia entre el capitalismo que quiere exportar en su imperialismo China, Rusia o Estados Unidos. Es lo mismo. Se trata de dominar a otros de la forma en que se puede. Pero el capitalismo no se quedó solamente en la especulación económica. Fue acompañado con un tremendo desarrollo militar. Y entonces lo que no se consigue por las buenas, las consiguen por las malas. Y los imperios se desarrollan más allá de que los rusos sean ortodoxos, más allá que haya gran cantidad de protestantes en Estados Unidos, la parte espiritual de esos países quedó archivada por el avance del proyecto materialista de los que gobiernan acerca de la búsqueda solamente de la cotización para comprar y vender. El gran mercado mundial del toma y daca. Y en ese mercado aparecen los empobrecidos, como nosotros, y aparecen los pobres, que son la gran mayoría del mundo. Una cosa es el empobrecido, es decir, aquel que tiene riquezas pero que no las saca, como nosotros, y otra cosa son los que son pobres, que no tienen prácticamente con qué defenderse. Y entonces cuando aparece el embajador norteamericano a cada rato diciendo la Argentina tiene lo que el mundo necesita, y nosotros seguimos sin darnos cuenta el mensaje anticipado que está mandando Stanley, que es el abogado que vino a cobrar la deuda, es porque no queremos escuchar, es porque no prestamos atención de lo que nos está diciendo. Y ahora, cuando el nuevo ministro de Economía viaje a Estados Unidos, le van a aceptar negociar y le van a decir, miren, parte de lo que ustedes tienen como la energía, parte de lo que ustedes tienen como el agua, parte de lo que ustedes tienen como el litio, parte de lo que ustedes tienen como la alimentación, la precisa el mundo. ¿Qué hacemos? Y eso van a ser condiciones a los efectos de decirle, le podemos seguir prestando. Ustedes no emitan dinero, nosotros le vamos a prestar. Cómprenos a nosotros y eso sí, garantícenlo con las cosas que el mundo precisa. ¿Ustedes creen que esto no va a pasar? Sí, va a pasar. ¿Ustedes creen que falta mucho? No, falta poco. ¿Y ustedes creen que por qué pasa eso? ¿Por culpa nuestra? Y gran parte por culpa nuestra, y gran parte por una prensa que adormeció
los conocimientos para que la sociedad despierte y se dé cuenta que cuando se esconde la Asunción de la Virgen o cuando se esconde cualquiera de las cuestiones culturales que hacen a la identidad de un pueblo, lo que están haciendo es modificándole el futuro. Hoy es feriado nacional. Usted tómelo por donde quiera. Pero acuérdese que el peronismo vino a ser una ideología de tremendo equilibrio espiritual.